Ok, perfecto. ¿Ya todos ven bien mi pantalla? ¿Sí ven bien mi pantalla? ¿Sí o no? ¿No? A ver, deme un segundo, por favor. Sí lo vemos, doctor. Ay, que nos esperemos. Ok, listo. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Déjame ver cómo pongo aquí. Ok, pues al parecer ha estado complicado aquí cumplir con los horarios, ¿no? Sí, les tengo que pedir primeramente una disculpa por la situación de la semana pasada. Y hoy estuve casi a punto de cancelar la sesión de hoy también. Pero bueno, aquí estamos. Vamos a intentar esta semana dar 2 clases, hoy martes y el jueves siguiente, si no sucede algo extraordinario nuevamente. Y la semana que viene también daremos 2 clases. ¿Vale? Entonces, como ya ven, el título de la clase de hoy es Origen y Desarrollo del Sistema Nervioso Central. Déjame poner un puntero. Ok, origen y desarrollo del sistema nervioso central. Como les mencionaba en la sesión anterior, este es el temario de la asignatura que vamos a seguir. Y nada más que para recordar un poquito lo que dimos en la primera clase, que hablamos acerca de las generalidades del sistema nervioso, recordarán que hablamos acerca del concepto, división, cómo se dividía el sistema nervioso, cuáles eran los principales componentes y haciendo particular énfasis en la corteza cerebral. Hablamos un poco acerca del tejido nervioso, cuáles eran sus propiedades, sus componentes, cómo se organizaban. Y por último hablamos de forma muy rápida acerca de sinapsis, cómo funciona una sinapsis tipo, una sinapsis en su modo más clásico, una sinapsis química, y con algunos ejemplos de neurotransmisores. Y para este segundo tema vamos a hablar acerca del origen y desarrollo del sistema nervioso central. Este es el esquema que vamos a seguir en el día de hoy. Vamos a hablar primero de la formación, cómo se forma, y aquí sí vamos a entrar un poquito en este aspecto de embriología. Recordarán ustedes también en los primeros años de la carrera de medicina, cuando dieron esto yo no sé para ustedes, para mí esto fue terrible, la parte de embriología en mis primeros años de formación.
porque en la época en la que yo hice la carrera de medicina, no habían tantas herramientas tecnológicas como tienen hoy ustedes. Por ejemplo, la embriología es muy de 3D, de 3 dimensiones, de observar las formas, cómo se dividen, cómo están en diferentes imágenes. Sin embargo, yo estudiaba con fotos de libros y era extremadamente complicado imaginarse, por ejemplo, la formación del tubo neural solamente viendo fotos. Hoy tenemos esquemas, videos de 3D, entonces hoy tenemos muchas más herramientas para la comprensión de todo este proceso, ¿no? Pero este tema de embriología sí era un poquito complicado. Vamos a intentar hablar de las cosas que yo creo que pueden ser útiles e importantes para su práctica clínica, y ahí vamos a entrar en algunas fases como la fase embrionaria y la fase fetal. Luego vamos a hablar acerca del crecimiento y desarrollo ya que se da a lo largo de todo el proceso, tanto en etapa pre como postnatal. Y ahí platicaremos un poco acerca de algunas fases que se describen en la literatura. Entonces, nada más que para confirmar, ¿todo bien? ¿Me escuchan bien? ¿Ven la pantalla bien? Vamos, las 2 personas que tengo ahí en pantalla. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a comenzar a recordar un poquito acerca de todo este fenómeno desde el momento de la implantación. Como ustedes recordarán, aquí traten de abstraerse un poco. Recuerden, esto es 3D, aun cuando ustedes estén viendo imágenes, pero aquí solamente vamos a recordar cosas que ya ustedes dieron. Por lo tanto, no se preocupen que en su cerebro, en algún lugarcito por ahí adentro, esta información está guardada, ¿sale? A ver, déjenme un momentito. A ver, déjenme un momentito. Cerrar mi WhatsApp de aquí, porque si no va a estar sonando el WhatsApp cada rato. Okay. Ok, perfecto. ¿Ya todos ven otra vez la presentación? Muy bien. Ok, entonces tenemos que en el momento de la fecundación, espermatozoide fecunda el óvulo, viaja por todo ese trayecto de la trompa de falopio, llega al útero, ahí se implanta entonces en el endometrio, y por lo tanto vamos a ubicarnos solamente en la formación, a partir de la formación del cigoto, ¿vale? Y a partir de aquí comienza la multiplicación celular. Recordarán a 2 células, luego a la fase de 4 células, de 8 células. Recordarán que se forma una estructura que se llama mórula. Luego, por una parte de esa estructura comienza a entrarle líquido, se genera una cavidad y las células se comienzan a agrupar hacia una región, y esta estructura a partir de ahora recibe el nombre de blastocisto. Este blastocisto se divide en una capa de células externas y una capa de células internas que se conocen como masa celular externa y masa celular interna. ¿Sale? Nada más que estoy mencionando algunas palabras para ir refrescando cosas que yo estoy convencido que ustedes tienen ahí, que la vieron en algún momento. Y luego aquí ya tenemos a este blastocisto. Esa masa celular interna que veíamos aquí se divide en 2 capitas, y esas 2 capitas reciben el nombre, la que más hacia arriba está, de epiblasto, mírenlo aquí, lo ven, y la más basal se recibe el nombre de hipoblasto, y ahí se forma una estructura que se llama disco bilaminar. Bilaminar tiene 2 láminas de células, epiblasto e hipoblasto. Y a partir de aquí comienza un fenómeno que seguro recordarán también el nombre, porque era un nombre muy sui generis, que era el proceso de gastrulación. Se forma la gástrula. Y simplemente lo que quiere decir es que este disco bilaminar que hay aquí, que es el epiblasto y el hipoblasto, se divide a su vez en 3 capas y se forma el disco trilaminar.
y ese disco trilaminar entonces da lugar a una capa más externa que se llama ectodermo, una capa media que se llama mesodermo y una capa más interna que queda hacia el saco vitelino, que es el endodermo. ¿Sale? Entonces ahí tenemos la gástrula luego del proceso de gastrulación y dio lugar al disco trilaminar, donde tenemos las tres capas mesenquimatosas primarias, ectodermo, mesodermo y endodermo. Y a partir de estas tres capas se van a originar la mayor parte de todos los tejidos y sistemas orgánicos de nuestro cuerpo. Ahora, ya aquí vamos a entrar en la formación del cerebro. ¿Sale? Entonces, ya una vez que tenemos la formación del ectodermo, esta primera capita, la más externa, entonces a partir del día 14, aquí estamos en la fase embrionaria, como pueden ver aquí, a partir del día 14 comienza la formación de la placa neural. Ahora, miren aquí a la derecha, esta es la misma imagen que tenemos aquí, ¿no? Aquí a la derecha tenemos la misma imagen, tenemos aquí abajo endodermo, mesodermo y ectodermo. Y aquí en el ectodermo hay una pequeña región, aquí tenemos una vista superior, es como si quitáramos esta cavidad que tenemos aquí arriba, la quitáramos y empezáramos a mirar desde arriba. Y se ve esta estructura que tenemos aquí. ¿Sale? Entonces, en el mesodermo se forma una estructura lineal en forma de un cordón, que también recordarán el nombre, que recibe el nombre de notocorda. Esa notocorda que está en el mesodermo comienza a ejercer influencia hacia el ectodermo suprayacente y comienza a provocar un proceso de diferenciación. Y ahí se forma esta estructura, aquí lo tienen a modo de esquema, que recibe el nombre de placa neural. Entonces, ahí comienza a partir del día 14 la formación de la placa neural. Y luego esa placa neural se comienza a elevar, se comienzan a formar dos pequeñas prominencias que reciben el nombre de cresta neural. Las crestas neurales comienzan a elevarse y una vez que se comienzan a elevar, dejan en el centro una depresión, una especie de surco. Y ahí comienza el famoso proceso de neurulación, que es este que están viendo aquí abajo, proceso de neurulación a partir del día 18. Por lo tanto, se forma el surco. Miren aquí las tres vistas. Este es el esquema. Esta es la vista superior, la estamos mirando desde arriba. Y esta es la vista en un corte transversal de la estructura embrionaria, del embrión. Comienza a formarse el surco, las crestitas comienzan a crecer hacia la línea media y se unen. Y una vez que se unen, mírenlo aquí, lo pueden ver, una vez que se unen, entonces dejan una estructura ya tubular que recibe el nombre de tubo neural. Entonces, fíjense cómo hacemos un resumen del proceso. Por acción inductora de la notocorda, se comienzan a diferenciar un grupo de células en el ectodermo que dan lugar a la placa neural. En esa placa neural se comienzan a producir dos pequeñas elevaciones que reciben el nombre de crestas neurales y esas comienzan a crecer hacia la línea media. Dejan una depresión, un surco que se llama surco neural y una vez que esas dos elevaciones se unen, dejan una estructura tubular en el centro que recibe el nombre de tubo neural. ¿Vale? Y aquí pueden ver una visión esquemática superior de todo el ectodermo y miren cómo hacia el centro queda el tubo neural. Y ese tubo neural es el que va a dar lugar a la formación del sistema nervioso central, que como ya vimos en la clase anterior, el sistema nervioso central está formado por médula espinal y encéfalo, con las diferentes partes que componen al encéfalo. Si se pueden dar cuenta, aquí en el tubo neural se cierra primero hacia la parte media y luego se cierran los extremos, tanto el extremo caudal como el extremo cefálico. Y aquí es importante, aun cuando ustedes sean psiquiatras, es importante que conozcan a detalle toda esta primera etapa que se produce en la etapa esta de organogénesis de segunda, tercera a octava semana, porque aquí es donde se está formando el sistema nervioso. Por lo tanto, cualquier insulto, cualquier alteración que entorpezca este proceso normal de formación del sistema nervioso, pues va a dar lugar a malformaciones del sistema nervioso.
y ahí están, seguro que habrán escuchado hablar de la espina bífida, del onfalocele, y así hay un grupo de malformaciones por la alteración en esta formación, valga la redundancia, del sistema nervioso. Ahora, una vez que ya se formó ese tubo neural, entonces aquí pasamos a la fase fetal, donde a partir del día 26 comienza la formación de las vesículas cerebrales primarias. No sé si recordarán de las vesículas cerebrales primarias, se originan a partir de la porción más cefálica del tubo neural. Aquí tenemos, este es el mismo esquema, aquí recuerden el tubo neural, este es el mismo tubo neural que tienen aquí, esta es la porción media que va a dar lugar a la médula espinal, y aquí en la porción más rostral cefálica se van a originar las vesículas cerebrales primarias a partir del día 26. Y aquí tenemos el prosencéfalo, la vesícula cerebral primaria más rostral, el mesencéfalo o cerebro medio y el romboencéfalo o cerebro posterior. Luego, a partir del día 30, comienza la formación de las vesículas cerebrales secundarias. El prosencéfalo, que era esta más cefálica que teníamos aquí, o cerebro anterior, se divide y da lugar a dos vesículas que reciben el nombre de telencéfalo y diencéfalo. El mesencéfalo continúa siendo mesencéfalo y el romboencéfalo da lugar al metencéfalo y al metencéfalo y al mielencéfalo, que es la porción más caudal que se continúa con la médula espinal. Y ya por último, entonces, tenemos la formación de las vesículas definitivas. Yo creo que este es el esquema más importante, el que se tienen que saber, el que tienen que dominar, fundamentalmente para entender un poco cómo se van formando esas estructuras, y si el día de mañana se encuentra con un paciente con una malformación del sistema nervioso central, una malformación cerebral, en función del tipo de malformación pueden tener una idea de en qué etapa de la formación embriológica o fetal se dio esa alteración. Y esos son elementos importantes porque a veces nos ayudan a definir la etapa, y definiendo la etapa indirectamente podemos definir la causa. Me ha pasado en consulta que he tenido pacientes que han tenido bebés, niños con alguna malformación del desarrollo cerebral, y son pacientes que tienen diferentes factores de riesgo, como por ejemplo están expuestas en su centro de trabajo. Por ejemplo, recuerdo hace algunos meses que me tocó una señora que trabajaba en una cocina con altas temperaturas, y ya sabemos que las altas temperaturas tienen efecto teratogénico en las primeras etapas del embarazo, pero al mismo tiempo la señora tuvo una infección en el embarazo, tuvo una infección por citomegalovirus, que sabemos que también provoca malformaciones, tiene efecto teratogénico, las infecciones como el citomegalovirus, y al mismo tiempo tenía antecedentes de otras alteraciones genéticas en su familia. Si se dan cuenta, costaba mucho trabajo definir cuál era la posible causa de la alteración que tenía el bebé. Sin embargo, en la resonancia magnética estamos viendo que la alteración era de una región específica del cerebro, y sabemos que esa región se forma en cierta etapa del desarrollo embriofetal. Y por lo tanto, tuvimos una idea más clara de que la causa más probable de la alteración que veíamos en ese bebé era la infección y no el efecto teratogénico de las altas temperaturas por su trabajo, ni del antecedente genético que tenía. ¿Sale? Entonces, por eso es que les digo que este es el resumen que tienen que conocer ustedes y tratar de vincularlo con esta parte temporal en el desarrollo embriofetal. Aquí tenemos cómo en un lado tenemos las vesículas primarias con el prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo, cómo se dividen y dan lugar a las vesículas secundarias, y luego finalmente dan lugar a las estructuras definitivas con la cavidad que le corresponde, porque recordarán que es un tubo neural. Por lo tanto, se va diferenciando las diferentes partes, pero adentro sigue quedando una cavidad. Y esa cavidad se estrecha o se ensancha en formación de la estructura que se forme en esa región. Y ahí entonces tenemos como estructuras definitivas los hemisferios cerebrales con sus ventrículos laterales. Tenemos al tálamo, que forma parte del diencéfalo con su tercer ventrículo. Tenemos al mesencéfalo con el acueducto de Silvio, el puente o protuberancia y el cerebelo formando
el cuarto ventrículo, fundamentalmente el techo del cuarto ventrículo, y la médula oblongada o bulbo raquídeo formando también el piso del cuarto ventrículo. Entonces, aquí tenemos la parte de formación del sistema nervioso central en su fase embriofetal. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar o todo va bien? ¿O alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? Ok, perfecto, avanzamos. Ahora vamos a entrar en este proceso que se conoce como crecimiento y desarrollo del cerebro. Y esto, fíjense que esto es un elemento importante que ustedes lo conozcan, porque cuando se sienten a estudiar, cuando se pongan a revisar la literatura, se van a dar cuenta que hay una variabilidad enorme en la literatura a la hora de analizar cómo se da el proceso de crecimiento y desarrollo. Hasta la formación del cerebro no hay absolutamente ninguna variabilidad. El proceso de gastrulación, de neurulación, el proceso de formación de vesículas, todo esto no tiene ninguna duda. Ahora, a partir del tercer, quinto mes de embarazo en adelante, que ya todo está formado, a partir de aquí lo que viene es una fase de crecimiento y desarrollo. En la literatura se la van a encontrar de forma muy variada. En algunas literaturas lo dividen en fase prenatal y postnatal, en algunas lo dividen en fases de crecimiento, sinaptogénesis, mielinización, en otras se van a encontrar mucha variabilidad. Por lo tanto, con esto que les quiero decir, esto que les voy a explicar yo, simplemente es una de las tantas formas en las que se puede clasificar o dividir esta etapa de crecimiento y desarrollo. Pero lo que sí tienen que tener muy claro es que ya esto es una etapa que comienza prenatal a partir fundamentalmente del tercer mes de embarazo y termina hasta después del nacimiento. ¿Sale? Termina generalmente alrededor de la adolescencia, entre los 16 y 18 años. Por lo tanto, crecimiento y desarrollo comienza en etapa prenatal y termina ya casi hasta adolescencia y desarrollo, con las variabilidades que hay entre sus diferentes etapas. Entonces, le voy a utilizar una que yo creo que es una de las más útiles, de las más fáciles de entender, pero puede haber solapamientos entre las diferentes fases que les voy a explicar y también solapamiento entre las diferentes clasificaciones que se puedan encontrar en la literatura. Entonces, una vez que ya se termina la formación del cerebro en estas vesículas definitivas, comienza esta fase de crecimiento y desarrollo y lo vamos a dividir en estas 4 subfases, ¿no? Una fase de proliferación, luego una fase de migración, una fase de organización y una fase de mielinización. Pero recuerden, esto no es esto no son fases que se van dando exclusivamente una detrás de la otra. Y recordar bien, por favor, que estos son fases que aun cuando se las esté explicando de esta forma, se van a dar tanto a nivel prenatal como postnatal. Ahora, vamos a comenzar primero la fase de proliferación. Esa fase de proliferación, estamos hablando de que comienzan a dividirse las neuronas dentro de nuestro cerebro y de acuerdo a la literatura que se leen, pero más o menos para poner un número, porque los números a veces nos ayudan a entender un poquito la magnitud del fenómeno, estamos hablando de que se forman aproximadamente 100.000 millones de neuronas y de neuroglias, de células de la glía también. Y esta fase de proliferación a su vez se divide en 2 pequeñas subfases. Una pequeña fase donde se están dividiendo las células y se habla de células prolíferas, que son células indiferenciadas. Son células ectodérmicas que a partir de ahí comienzan a diferenciarse, tienen la capacidad de diferenciarse en neuronas, pero aquí todavía se están diferenciando y aumentando el número. Y luego viene entonces un proceso de división asimétrica. ¿Qué quiere decir? De todas esas células prolíferas que se quedaron indiferenciadas, hay algunas que entran en un proceso de neurogénesis, de formación de neuronas como tal, y otras células prolíferas que se siguen dividiendo y se siguen quedando como células prolíferas. Luego vamos a pasar a la fase de migración.
Y esta fase de migración es una fase extremadamente importante porque estamos hablando de que hay un grupo de células que están generalmente hacia la línea media y comienzan a través del efecto inductor de factores genéticos, bioquímicos, diferentes factores, no vamos a entrar en ese detalle, pero comienzan a migrar hacia distintos lugares en el sistema nervioso central. Y les digo que esto es un proceso extremadamente importante porque hoy día tenemos un montón de enfermedades neurológicas o psiquiátricas donde no sabemos específicamente cuál es la causa, y el desarrollo tecnológico hoy nos está demostrando que mucha de la base neuropatológica de algunas alteraciones para las cuales no teníamos causa específica, estamos viendo que son alteraciones en la migración. ¿Sale? Entonces, por eso incluso hay estudios donde ya hablan que algunos trastornos en neurodesarrollo, como por ejemplo los trastornos en el espectro autista, han encontrado alteraciones en la formación de las láminas en la corteza cerebral y se debe fundamentalmente a alteraciones en la migración. ¿Está claro? Por lo tanto, por eso les digo que esto es un fenómeno muy importante y que hay que saber aproximadamente en qué fecha se va presentando. Entonces, estamos hablando de tercer, quinto mes del embarazo, donde las células comienzan a migrar a lugares específicos y hay células que comienzan a migrar de forma paralela alrededor del tubo neural y hay células que comienzan a migrar de forma radial desde el tubo neural hacia la periferia. Y de ahí se van a encontrar un grupo de literaturas que le hablan de migración tangencial y migración radial. ¿Sale? Pero aquí solamente estamos hablando de que una célula se está desplazando, está migrando hacia algún lugar. Aquí todavía no estamos hablando de que se está formando ninguna prolongación neural de axones, dendritas, ni nada por el estilo. Luego pasamos a la fase de organización. Y aquí ya es una fase donde comienza en etapa prenatal, pero culmina mucho más allá del nacimiento. Por lo tanto, ya esta es una fase que hay que entender que no tiene un momento específico, sino que comienza y a partir de ahí se va dando, incluso continúa ya después del nacimiento. En los niños, incluso primera parte de la infancia, todavía continúa este proceso de organización. Y este proceso de organización también hay literatura que lo va subdividiendo en diferentes pequeñas etapas, donde en un primer momento tenemos una diferenciación de las neuronas de la subplaca. Esto no se complique mucho con los nombres, simplemente son un grupito de neuronas que va dando lugar a la formación de las neuronas que se van a quedar en la corteza cerebral. Estamos hablando de neuronas que se formaron en un primer momento en el tubo neural, comienzan a dividirse, a proliferar, después comienzan a migrar y hay un grupito de esas neuronas que se van organizando hacia la periferia y esas son las que van a dar lugar a la corteza cerebral. Ahora, luego de que ese grupito se organiza y viene un proceso que se conoce como laminización. Y no sé si recordarán, de todas formas lo vamos a ver el jueves cuando hablemos de anatomía funcional, la corteza cerebral está dividida en capas. La corteza cerebral tiene normalmente 6 capas y esas 6 capas están divididas de una forma anatomofuncional muy específica. Y por lo tanto, esas neuronas de la subplaca que van a formar la corteza cerebral, ahí entonces se van a organizar de forma tal que se van a organizar como si fueran laminitas. Que después van a ser las capas de la corteza cerebral. Luego tenemos la formación o crecimiento de neuritas. Le llaman neuritas las prolongaciones neuronales. Ya tenemos esas neuronas que ya tienen su localización definitiva, ya llegaron, ya se organizaron dónde ellas van a ir y ahí comienza un proceso en el que comienzan a crecer prolongaciones. Y ese es el proceso de crecimiento de neuritas. Son estímulos que comienzan a hacer que comiencen a crecer prolongaciones y cuando comienzan a crecer prolongaciones, pues comienzan a hacer contacto unas neuronas con otras. Y ahí viene el proceso de sinaptogénesis. A partir de ahí que comienza ese proceso donde hay un contacto funcional entre una neurona y otra, y aquí esto se va correlacionando con cambios funcionales en el feto. Empiezan fundamentalmente el desarrollo de habilidades motoras, los movimientos del feto,
todo esto se va dando en ese momento donde ya hay contactos funcionales entre las neuronas. Aquí ya se va dando un proceso de aprendizaje, ya comienza el proceso de aprendizaje y se van quedando algunas especializaciones y otras se van perdiendo. Y aquí viene esta primera fase donde hablamos de poda neural. Y esto es importante porque seguro que ustedes han escuchado hablar de este concepto de poda neural. Estamos hablando, el concepto de poda neural se van a encontrar también que la literatura dan distintos momentos en lo que se da la poda neural. Vuelvo y les repito, hay mucha variabilidad con respecto a lo que se van a encontrar, pero más allá de que ustedes puedan decir a los 3, 4 años, a los 16, 17, eso no creo que sea tan importante. Simplemente hay que entender qué significa el proceso de poda neural. Y significa de que hay un montón de neuronas estableciendo contactos unas y otras, y algunos de esos contactos se correlacionan con el proceso de aprendizaje y llevan al final a una función útil, y hay otros que no tienen ninguna función. Entonces ahí viene el proceso de especialización. Luego todas estas partes de neuronas y de contactos sinápticos que no se dieron, que no establecieron ninguna función útil, relevante, pues son procesos que se van desarrollando de forma autoprogramada para apoptosis. Recordarán el concepto de apoptosis, que es de muerte celular programada, y entonces empiezan a morir neuronas y a perderse conexiones que no son importantes. Y eso es lo que significa poda neural. Es como que yo llego a podar aquello que ya veo que no sirve para nada, ¿no? Entonces, a esto es a lo que le llamamos poda neural. Y esto, fíjense que ya se va dando desde etapas prenatales. Cuando comienza este proceso de sinaptogénesis, hay sinapsis que generan funciones útiles y hay otras que no. Entonces, se va dando un proceso de eliminación selectiva, tanto de sinapsis como de neuronas. Y ya por último, tenemos una fase dentro de esta misma etapa de organización de proliferación y diferenciación de células gliales. Ya ahora comienzan a proliferar aquellas células que, como ya vimos en la clase de generalidades, tienen diferentes funciones, pero que no son la unidad funcional y estructural del sistema nervioso, que son las células de la glía. Y por último, tenemos al proceso de mielinización. Y este proceso de mielinización no voy a entrar en detalle en qué significa, porque ustedes ya saben, es el proceso simplemente de formación de mielina, cuando ya las prolongaciones neuronales, fundamentalmente los axones, tienen una longitud ya definitiva. Comienza a partir de ahí por las diferentes neuroglias en el sistema nervioso, en el sistema periférico, a formar mielina, y esto garantiza una conducción más rápida del estímulo, ¿no? Ya lo veremos en la clase de anatomía funcional del sistema nervioso 2, donde vamos a hablar de la parte más fisiológica. Aquí, ¿qué es lo importante de conocer en el proceso de mielinización? También que comience en etapa prenatal y termina esta etapa postnatal. Y muy, muy importante, y por favor, aquí es donde quiero que no se les olvide esto. El proceso de mielinización sigue un recorrido, por decirlo de algún modo, bastante estructurado. En primer lugar, sigue un recorrido cefalocaudal y sigue un recorrido postero-anterior. Si se dan cuenta, si recuerdan, miren aquí esta imagen. Esta es la imagen del tubo neural. ¿Recuerda? El tubo neural en la formación de las distintas vesículas cerebrales. Y si hacemos un recorrido cefalocaudal, venimos en este sentido. Por lo tanto, si se dan cuenta, el sistema nervioso tiene un desarrollo también muy estructurado con el objetivo de que se vayan formando y terminando de especializar primero aquellas regiones que son más importantes para la supervivencia y luego aquellas regiones que son más importantes para el desarrollo cognitivo del ser humano. ¿Se dan cuenta por qué primero se forman estas partes antes de esta? Y por lo tanto ese es el mismo recorrido que sigue la mielinización. Por lo tanto,
primero se mielinizan las estructuras del romboencéfalo, que son estas estructuras del tronco encefálico, y luego vamos subiendo hasta la corteza cerebral, y además de eso, primero se mieliniza estas estructuras mediales y occipitales antes de las estructuras frontales. Y por esa razón hablamos de que la región del cerebro que más tarde madura es la región frontal, y específicamente la corteza prefrontal, porque todavía la parte frontal que tiene que ver con el homúnculo motor es una parte que mieliniza bastante rápido porque está relacionado con estructuras subcorticales de la línea media. Pero cuando hablamos de la corteza prefrontal, esa es la última parte que termina de madurar, y termina de madurar fundamentalmente por dos fenómenos. Uno, fenómeno de mielinización, y dos, fenómenos de poda neural. Por eso es que yo creía que era muy importante para ustedes conocer esto, porque esto es un fenómeno que se da alrededor del final de la adolescencia. Por eso es que los adolescentes, cuando uno les realiza, por ejemplo, pruebas psicométricas, test de evaluación de funciones ejecutivas, pueden dar lugar, comparándolo con un adulto, pueden dar bajo en ciertas puntuaciones. Por eso es que hay rangos de evaluación, rangos de normalidad también para adolescentes. ¿Está claro? Porque esas son las zonas que último maduran. Por ejemplo, una de las funciones ejecutivas más difíciles no, que más tarde se logra concretar, es el control inhibitorio. Y el control inhibitorio, vamos a hablar más adelante, que es una función ejecutiva que está relacionada fundamentalmente con el desarrollo de la corteza prefrontal, de las regiones más anteriores. Por lo tanto, estamos hablando de que estas son regiones cerebrales que se mielinizan, se terminan de mielinizar ya tarde, y además de eso, todavía hay mucha interconexión sináptica para que luego se dé el proceso de poda neural, eliminación selectiva de algunos contactos que no sirvieron para nada, y además de eso, de un grupo de neuronas que no tuvieron ninguna función específica, no lograron contactar con nadie. ¿Está claro? Por lo tanto, recordar: proliferación, migración, organización y mielinización. Pero fundamentalmente estas dos últimas, entender que son procesos que comienzan en etapa prenatal, pero continúan en etapa postnatal. Por eso a veces yo me asombro cuando de repente me mandan niños a consulta con sospecha de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y me lo manda una maestra de la escuela, y cuando reviso, el niño tiene 4 años, 3, 4 años. Y yo, híjole, un niño que viene con queja de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, un niño que no se concentra, un niño que además de eso a veces me dicen que tiene retraso del lenguaje. Y yo, por favor, que tiene 3, 4 años, que a esa edad todavía ese cerebrito no está maduro. La enseñanza regular comienza después de los 5 años, porque es cuando el niño ya comienza a desarrollar un poquito de control inhibitorio para estar sentadito en una silla. ¿Por qué? Porque antes de esa edad no es que el niño no pueda aprender, es que al niño le cuesta trabajo reprimir, controlar conductas impulsivas. Y un niño no puede estar sentado en un salón de clases 30, 45 minutos. Entonces, cuando lo ven que el niño se para, el niño quiere estar jugando, el niño no se concentra, pues vaya a ver un neurólogo o vaya a ver un psiquiatra para que le ponga medicamento, porque el niño tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y ya ni les digo cuando me los mandan con trastornos del lenguaje a un niño con 3, 4 años. ¿Sale? Entonces, niños que no saben leer, con 4 años, niño con dislexia, tiene problemas para la lectura. Ya ahí se me quiere explotar el cerebro a mí cuando me mandan esos casos, ¿no? Pero bueno, muchachos, aquí a modo de conclusión, nada más que recordar que estamos hablando de un proceso que tiene un alto nivel de complejidad, que se produce desde las primeras semanas del embarazo y termina después del nacimiento. ¿Sale? Entonces, también aquí recordar que es un fenómeno, un proceso muy complejo, pero en el que intervienen factores tanto genéticos de predisposición como factores externos, dentro de los que influyen el ambiente y la alimentación también, ¿sale?
Entonces, todo este fenómeno yo creo que es lo que resume de algún modo lo que yo quería que ustedes conocieran el día de hoy, que era relacionado con el crecimiento, bueno, crecimiento no, formación, origen y desarrollo del sistema nervioso central. Porque el día de mañana ustedes se van a encontrar en la práctica clínica muchos trastornos que van a terminar con ustedes en consulta de psiquiatría y ahí van a tener que definir si es un paciente realmente con un trastorno, con una alteración, o a veces uno tiene que tener una conducta más conservadora y darle chance un poquito a esperar a la maduración de ese cerebrito. ¿Sale? Y con esto termino haciéndoles ya la invitación también para la siguiente semana. Para el jueves, para la clase de anatomía funcional del sistema nervioso central 1. Ahí vamos a hablar fundamentalmente de anatomía. Ahí vamos a hablar de estructura del cerebro, fundamentalmente, estructura del cerebro. Ahí vamos a profundizar un poco en los diferentes giros, surcos, en las diferentes regiones, con algunas de sus funciones, y ya vamos a dejar para la parte 2 el tema de biopotenciales. Con esto doy por terminada la clase y díganme si tienen alguna duda. Que ya casi está al salir su transporte, ¿no? ¿Cuándo es que sale? ¿A las 3? Ah, ok. Tienen tiempo todavía. ¿Alguna duda ahí en el salón? Oye, Ana. Ana. ¿Sí, Doc? Sí, mira, a mí, yo me asombro como estos muchachos tuyos no tienen dudas nunca. Entonces vamos a tener que poner una duda obligatoria por doctor Sí. a la semana. Una Sí, yo creo. aunque sea preguntarme lo que dice una diapo. Pero yo quiero escucharle la voz a ustedes. Prepárense cuando nos veamos en presencial, porque ahí sí yo voy a ver si se van a quedar así sin preguntar. ¿Por qué no entendieron nada? Es que usted explica muy bien, doctor. Muchas gracias. Oh, no, ya con eso me mató. Ya con eso entonces me doy por satisfecho. Muchas gracias, Doc. No, Nos vemos el jueves entonces. gracias a ustedes por la atención. Ana, ya cuando termine de grabar esto, ya aprovecho y te la subo las dos, que llevo como 2 semanas diciéndote que te voy a subir la de la clase pasada y no la acabo de subir. Ya te Sí, subo doctor, ahí la dos revisamos. y nos vemos el jueves. Si no sucede Muy bien. no quiero decir nada porque a 15 minutos antes se comienza a complicar la vida. Ojalá que no, pero cualquier cosa estamos en contacto. Perfecto. Saludos, muchachos. Nos vemos el jueves. Chao. Hasta luego, gracias. Gracias.